Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, todas ustedes? Yo soy Alex Ramírez Arballo y vengo hasta aquí para conversar, para proponer un diálogo en esta mini clase o en este webinar, como quiera que se le llame, ¿no? Es un encuentro, es una proposición de discusión y de análisis y de comentarios, sobre todo, sobre un tema que a mí me apasiona enormemente, que es el liderazgo. De hecho, el título de la presentación del día de hoy es el siguiente: ¿Cómo ser un líder con sentido en el siglo XXI? Y como soy yo una persona obsesionada con las palabras, porque creo que son puertas a la realidad, aquí tengo de hecho uno de los libritos más viejos. Está todo sucio y todo antiguo, todo desgastado. Este lo compré como en el 2008, 2009. Y tengo una lista de palabras, glosarios, ¿no? Palabras que yo considero que son palabras mías, que me ayudan a entender conceptos, ideas, nociones. Por ejemplo, esta palabra que está aquí, sentido. ¿Se fijan? Esa es una palabra fundamental en todo mi discurso. Va a aparecer una y otra y otra y otra vez. De hecho, hoy voy a dar 3 definiciones, que son mis 3 definiciones básicas de trabajo. Te decía, mi nombre pues es Alex Ramírez Arballo. Ahí está para que veas cómo se escribe, y también voy a compartir contigo mis redes sociales. No son todas, porque tengo también alguna otra más, pero digamos que son las vías de contacto, la forma de comunicarme con los demás, la más fácil, ¿no? La más accesible. Tengo Twitter, ahí está la dirección, @AlexRamaMX. Ahí publico pues extractos de mis ensayos básicamente, y es una vía maravillosa porque me ha permitido conocer a mucha gente muy buenas personas. Después tengo Facebook, es mi página central, el hub, ¿no? En esa página yo digamos que centralizo la información. Y mi página web, alexramamx.com, que es ahí donde yo sobre todo escribo. Es como si fuera un diario. Y también publico video, así que es muy probable que esta serie de webinars se encuentre disponible ahí. Bueno, vamos a pasar al siguiente asunto, que es una pregunta. Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo por aquí, el liderazgo por allá, es un término, ¿verdad?, que se utiliza mucho, se manosea mucho y puede significar muchísimas cosas. Lamentablemente, yo entiendo que la noción popular, la más aceptada, no es precisamente la más correcta. Así que yo quiero venir hasta acá para tratar de solucionar eso y dar algunos conceptos más efectivos, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? Yo empiezo siempre con una pregunta, porque esa es mi vía de formación. Hay que empezar a preguntar. Si uno quiere entrenarse, uno quiere conocer, uno quiere educarse sobre algunas ideas, algunos conocimientos, pues tiene que empezar haciendo preguntas. Es el método del niño, digo yo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Para qué? ¿Quiénes son sus principales exponentes? ¿Dónde surgió? ¿Cuál es el contexto? Una serie de preguntas que cuando uno va resolviendo, uno va investigando. Eso es investigar. Uno va solidificando ese conocimiento. Bueno, el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir. Esa es la definición. A ver, ya me perdí aquí. Aquí está. El liderazgo, dice, es la capacidad que tiene una persona de influir. Ahí está. Motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines. Bueno, hay varias cosas que yo quiero destacar. Primero, que es una capacidad, ¿no? Es decir, es una disposición que nosotros tenemos. Influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones. Esta palabra, muchachos, esta palabra es mágica. Acciones. Si quisiera que la agregaras a tu cuadernillo. Ser un líder es ser un actuante, un agente, alguien que hace cosas. Ser líder no es llamarte a ti mismo líder. No, ser líder es ser líder en la realidad. El líder se mueve en la esfera de la realidad, hace cosas. ¿Ya? ¿Como qué? Bueno, pues como influir, como motivar, como organizar. ¿A quiénes? A los demás, porque el líder es una persona que se encuentra rodeada de personas. El liderazgo no ocurre en el vacío, el liderazgo ocurre en la interacción con otra gente.
porque somos seres humanos, es decir, somos seres gregarios, vivimos en comunidades. Y esto es importante, enfatizo esto que es obvio, porque hoy en día, insisto, hay una idea distorsionada de lo que es el liderazgo y de pronto se plantean pues seres, personajes ahí inaccesibles, ¿no? Que les llaman gurús o no sé cómo diablos, que lo que en realidad buscan es pues la popularidad y el lucrar con ella, ¿no? El líder es un servidor. El líder tiene que ser humilde, como lo veremos más adelante. Bueno, avancemos. ¿Qué es el liderazgo? Ya tenemos algunas nociones generales, ¿no? El líder o el liderazgo es un potencial. Esta es otra palabra clave, potencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque como Aristóteles decía, y decía muy bien, ¿no? El ser ocurre tanto en acto como en potencia. Hay algo que se hace, que se actualiza aquí y ahora. Yo, por ejemplo, yo me estoy actualizando, yo estoy siendo alguien aquí y ahora mismo, pero al mismo tiempo estoy siendo en potencia. Es decir, estoy mostrando cualidades o una disposición que se puede cumplir no hoy, sino en el futuro. Muy sencillo, yo después reviso este video y siempre, y tengo 20 años de profe, 21 años de profe, siempre encuentro defectos, siempre me doy cuenta de que tartamudeo, repito palabras, digo expresiones que no tienen nada que ver a veces, o de pronto pienso, ¿por qué no dije este ejemplo que era buenísimo? ¿Por qué no planteé esto otro que también era buenísimo? Pues, ¿por qué no? Porque uno está viviendo en tiempo real, pues, ¿no? Es decir, todos tenemos el potencial de crecer y eso serán siempre buenas noticias. El liderazgo se tiene que adaptar. El liderazgo consentido, que es específicamente el liderazgo del que yo estoy hablando, es de carácter flexible y prudente. Se relaciona de manera muy estrecha con el cambio. De hecho, yo aquí subrayé ya las palabras transformación personal y colectiva. Y esto es interesante. Quiero que tengas esto en cuenta siempre, ¿no? La relación entre la persona y la comunidad. Es una relación, te lo voy a poner aquí, analógica. Es decir, de proporción. De proporción. Es imposible que yo me disuelva de tal manera que solo sea comunidad, ¿no? Como lo intentaron las utopías colectivistas del siglo XX, los fascismos también. Y es imposible que yo sea puro individuo, como algunos loquitos lo siguen creyendo hoy en día. Sí, soy único, soy irrepetible, soy absolutamente irrepetible. No hay otro Alex Ramírez Arballo, ni va a haber uno, ni lo ha habido jamás, porque la suma de circunstancias en la historia del universo que me rodean a mí son únicas por obvias razones. Por obvias razones. Es imposible que se reproduzca el 100% de todos los eventos que me han formado a mí, o a ti, o a X, o a Y, o a Z, a María, Juan, Pedro, a todo mundo. Todos somos radicalmente únicos. Radicalmente como las huellas digitales, ¿no? Radicalmente irrepetibles, irreproducibles. Esa es la palabra. Pero de esto no tenemos que derivar que somos radicalmente independientes, porque eso no es así. ¿Qué haría yo si no hubieran existido millones de personas? Todas ellas pusieron su granito de arena, todas ellas contribuyeron para que yo tuviera la oportunidad, la bendita oportunidad de tener esa cámara enfrente, esta laptop, sí, este iPad, este micrófono, esta mezcladora de sonido, toda esta tecnología tan maravillosa, que es la tecnología que tenemos hoy en el siglo XXI que nos permite comunicarnos. Imagínense los millones y millones de personas que han tenido que existir para que esto suceda. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que yo crea que soy único y irrepetible? No, es necesario que yo entienda que yo pertenezco y formo parte de una comunidad. Sucede con muchas cosas, no solamente con la tecnología, que puede parecer una cosa muy sofisticada. Yo siempre les digo a mis alumnos, piensa en toda la gente que tú necesitas, que tú requieres para vivir la vida que tienes. Y no me refiero solamente a los padres, ¿no? Que están ahí sacando dinero como si fueran cajeros automáticos. Me refiero, no sé, a la gente que pasa por tu calle una vez a la semana para recoger la basura que tú creas durante esa semana. La gente que coloca la comida en los supermercados para que tú vayas y la adquieras ahí.
la gente que trabaja en las gasolineras para que tú pongas combustible en tu automóvil, etcétera, etcétera. La gente que hace la ropa para que no andes desnudos, ¿no? Es evidente, esto es evidente. Somos seres que vivimos en comunidad, pero esto no significa que nosotros tengamos que diluirnos. Por supuesto que no. De hecho, la idea de un liderazgo con sentido es invocar y convocar a la gente para que ellos, desde su libertad, se animen, ¿no? Y den un paso hacia el frente y sean capaces de dejar su huella, colocar su impronta en el mundo como debería ser. Otra condición del liderazgo. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar. Todo esto ya lo he mencionado, pero aquí hay una cuestión importante que yo quiero destacar, ¿no? ¿Qué es esta? En un marco de valores. Ya nos vamos organizando poco a poco, ¿no? Hemos hablado de liderazgo como acción, básicamente, como acción. Hemos hablado de liderazgo como acción que tiende a conducir a alguien o a algunos hacia unos fines determinados y que estos fines serán siempre fines transformadores. Todo eso ha quedado claro. Bueno, también es importante que todo esto ocurra dentro de un marco ético, un marco de valores. Hay líderes que han llevado a su pueblo a la autodestrucción. Entonces, no podemos decir que esto sea un liderazgo con sentido, ¿verdad? No podemos decir que esto sea algo deseable o ni siquiera algo aceptable, ¿no? No, estamos hablando de una actitud de autodestrucción. Entonces, el problema con tener esta lectura meramente emocional del liderazgo es que cualquier retrasado, cualquier torpe, no quiero usar una palabra pues que sea altisonante, pero cualquier demente que tenga capacidades retóricas de seducción puede llevar a las masas a cometer grandes locuras, como la historia lo ha demostrado. Por eso es importante entender una cosa: el liderazgo implica siempre una ética, muchachos, una ética. Vamos a explicar un poco de qué se trata esto más adelante. Bueno, el liderazgo también es una oportunidad. Ya, como he dicho antes, implica potencia, ¿no? Implica posibilidad. Es una oportunidad que puede ser ejercido por muchas personas, por todas las personas. No hay persona, no hay ser humano que no tenga la capacidad de crecer como líder. No estoy diciendo que todos estemos llamados a ser los grandes líderes de la humanidad que van a transformar el curso de la historia, porque esto es un disparate, ¿no? Pero evidentemente, como estamos viendo ya aquí en esta clase, el liderazgo ocurre esencialmente y comienza con la transformación personal. Y yo creo fervientemente en el poder de las personas. Yo creo fervientemente en el poder que tiene la gente para reconstruirse. ¿Ok? Pausa. Perdonen ustedes, tengo que hacer esta pausa porque tengo la garganta destrozada. Y decía, es una oportunidad que puede ser ejercida por muchas personas y además en múltiples contextos. Por ejemplo, se me ocurren a mí, yo menciono aquí, en el educativo, en el familiar, deportivo, profesional, científico, social, militar, político, etcétera, 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 etcétera. En la cancha, nosotros vemos a los deportistas que tanto admiramos ejerciendo liderazgos. En el caso de los deportistas, pues el objetivo común es muy claro, que es ganar todos los partidos. Obviamente no va a ser así porque eso es imposible, pero el objetivo sigue siendo ese, ¿no? Esa es la mira. Vamos a ganar todos los partidos. Ese es el objetivo claro. En lo educativo, evidentemente, como estudiante, si tú eres una estudiante o un estudiante, tienes que entender que allí hay un escenario de acción y que tú puedes plantearte un proyecto de liderazgo dentro de ese momento de tu vida, en ese espacio en el que te toca vivir. Tú puedes ayudar a otras personas, a otros estudiantes con tu conocimiento a que sean mejores estudiantes. Puedes organizarte políticamente, activamente, intelectualmente, filosóficamente,
éticamente, religiosamente dentro de la comunidad estudiantil. Tú tienes un montón de áreas de acción, sobre todo en este siglo XXI que estamos viviendo, que de hecho así se llama la presentación, que nos permite ejercer influencia, mandar mensaje a través de medios tan maravillosos como este que estoy utilizando ahora mismo. Familiar, ¿quién me va a decir a mí que no es posible ejercer el liderazgo dentro de la familia? La familia es una organización humana en la que se requieren, ¿verdad? Evidentemente, pues acciones de liderazgo que permitan que todo ese esfuerzo, todo ese talento que se contiene ahí, se dirija a buen puerto. Y así puedo extenderme, ¿no? En lo político, Dios mío, en lo político. Lo que nos hacen falta hoy en día, líderes éticos, líderes comprometidos, líderes con sentido, en el mundo actual tan envilecido por la ambición, por las ansias de poder, por los despistes, por la vulgaridad. Un líder que se compromete éticamente consigo mismo para la acción política es un líder que se transforma a sí mismo y que potencialmente puede transformar sociedades. Y no es que crea yo en esto, yo no necesito activar mi fe. Simplemente leo la historia del mundo, y la historia del mundo está llena de este tipo de seres maravillosos que con la voluntad, desde la voluntad, con un compromiso moral, ético, han sido y fueron capaces de transformar el mundo, su mundo, nuestro mundo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es una capacidad que se desarrolla a partir, he dicho ya, de un potencial que es un potencial diferente, pues diferido. Cada una de las personas tendrá diferentes posibilidades de acción dependiendo de sus muy particulares condiciones. El liderazgo, y en esto quiero ser muy enfático, no es, muchachos, un recetario, no es un manual del gran líder. Eso es basura, eso es una tontería. Existen principios, técnicas, estrategias, sí, pero si yo tengo una receta y digo compra huevos, harina, ¿qué más? Aceite, mantequilla, tal y cual, leche, y después sigo los pasos que están ahí y termino con un pastel. Será mejor o peor, pero el pastel va a estar ahí. Y en el caso del liderazgo no es así. El liderazgo es un arte. Peter Drucker, uno de los grandes intelectuales, ¿no?, de los estudios organizacionales, decía en mi opinión muy bien, que el management tendría que ser considerado dentro de las humanidades. Claro, por supuesto, porque en el management tiene que ver muchísimo, sobre todo, esta condición propia del arte, ¿no?, que es la aproximación, el tanteo, la prueba, el estilo propio, el carácter propio. ¿Por qué? Porque estamos tratando con gente. Las organizaciones son esencialmente gente, a pesar de que haya otras personas que están obsesionadas con las finanzas, con los sistemas, como veremos también más adelante. Entonces, siempre se fijan cómo aparece una vez más esta palabra para su diccionario: potencial. Potencial. Donde hay personas hay potencial. Los primeros hombres, ¿verdad?, que salieron de la cueva o cayeron de la rama, vaya usted a saber, y desnudos, pues empezaron a hablar entre ellos, descubrieron el lenguaje, descubrieron que eran seres significantes que podían significar cosas y podían ponerse de acuerdo a partir de esto, y fueron creando pues las primeras organizaciones humanas, y obviamente ahí fue necesario el liderazgo. Yo siempre cuento las mismas historias porque soy como los viejitos, ¿no? Quizás ya soy o casi soy uno de ellos. Pero recuerdo la primera vez que me paré delante de Manhattan, del skyline de la isla, y veo todos esos edificios allá hace muchos años. Me sentí sobrecogido por aquello que yo comprendí en ese momento, y lo sigo comprendiendo, como el triunfo de la voluntad humana. Y a mis alumnos a veces les digo, ¿no?, cuando están un poco despistados, les digo: muchachos, el skyline de Manhattan y todos los edificios que nos rodean aquí en la universidad, todos son la formalización de un sueño. Antes de que fueran esas formas concretas, esos edificios concretos, funcionales, llenos de aulas, con luces, con aire acondicionado, con calefacción, con recursos tecnológicos, antes de que fueran eso, todo eso fueron algo mucho más humilde y esencial. Fueron un sueño,
fueron el sueño en la cabeza de alguien, en la cabeza de algunos. Es decir, estaban ahí en potencia. Bueno, vamos a pasar ahora a las características. Vamos a pasar desde el qué, ¿no? Que indaga en el liderazgo, en el ser de liderazgo, al qué características o a cómo es, al cómo. Vamos a formalizar este liderazgo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué características tiene el liderazgo? Bueno, el liderazgo es sobre todo habilidad, poder y responsabilidad. Yo quiero enfatizar esas palabras. Habilidad porque implica una técnica, ¿verdad? Yo dije antes que todos tenemos diferentes capacidades. Eso es así. 21 años en el aula me lo demuestran. No todos somos iguales. Entonces, todos tendremos una mayor o una menor disposición para ejercer liderazgos potentes. Sin embargo, hay algo común a todos, que es la habilidad. Es decir, todos podemos crecer. Todos. Algunos para ser gigantes, otros para ser menos enanos, pero todos podemos desarrollarnos. Y la nobleza radica en el compromiso con ese crecimiento, no en nuestras dimensiones. Es decir, uno responde, porque si tú te fijas, la tercera palabra que yo marqué ahí es responsable. Responsable significa responder. Responsabilidad es la capacidad de responder. Bueno, quien es responsable responde por sí mismo, por aquello que le compete. Yo no puedo ser juzgado, ni tú tampoco, por aquello que no está en tus manos. De ti van a decir que eres una gran mujer o un gran hombre en virtud de las acciones que tú has hecho, de cómo has invertido, para usar un término financiero, esos talentos, ¿no? Como en la parábola aquella de la Biblia, tú recordarás de aquellos empleados a los que se les entregan unas cantidades diferentes de dinero. Y al que le tocó la menor cantidad, pues corrió a esconderlo porque le dio miedo. Bueno, a mí me encanta esa parábola porque tiene que ver sobre todo con la responsabilidad. A este mundo venimos a vivir, pues, ¿no? Es como ir a un baile, pues, y no querer bailar. Ir a una fiesta y no querer tomar algo o comer algo, qué sé yo, aquello que te haga feliz. Bueno, uno va a una fiesta a celebrar. La vida es una celebración también. Entonces uno viene a celebrar, uno viene a actuar de manera responsable, ¿ya? El liderazgo implica poder, indudablemente, el poder de transformarnos a nosotros mismos, que no es poca cosa. Es una especie de alquimia interior. Y esto es maravilloso porque esto implica, cada vez que yo hablo de transformación, que es una palabra que yo voy a referirme constantemente a ella, pues, cada vez que yo hablo de transformación, estoy hablando al mismo tiempo en contra de los determinismos. ¿Y qué es un determinismo? Bueno, te voy a poner un ejemplo en un refrán popular mexicano. Dice, el que nace pa' maceta no pasa del corredor. ¿Tú has escuchado ese refrán? ¿Y significa qué cosa? Bueno, pues que según este refrán, algunas personas que nacen predestinadas, ¿no?, a hacer X o Y por toda su vida, y que por más que ellos o ellas hagan para transformarse, nada van a poder hacer. Pues eso es mentira, ¿no? La transformación, que es siempre interior y personal en todo líder, ya va en contra del determinismo. Son dos lecturas diferentes. La transformación es la lectura de la libertad y el determinismo es la lectura que se hace desde el miedo. Esa es mi lectura de las cosas, ¿no? Desde el miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque una persona que tiene miedo es una persona que no se mueve. Es como el siervo de la parábola bíblica. Es alguien que esconde sus talentos. Escondes tú tus talentos. Si tú escondes tus talentos, entonces tú estás moviéndote en la esfera del miedo, no en el de la libertad. Si tú crees que tienes talentos, y a lo mejor sí los tienes, pero no quieres sacarlos porque te da miedo fracasar, ¿te fijas? Te da miedo el qué dirán, te dan miedo las críticas,
te da miedo no estar a la altura, te da miedo no conocerte de verdad, ¿verdad? Y suponer cosas que no son. Te da miedo tantas cosas. Bueno, pues eso hace que tú aceptes la vida como es. Y no, señoras, señores, la vida no es como es, la vida está siendo, la vida es un progresivo, está ocurriendo, está sucediendo y tiene muchas puertas abiertas y nosotros somos exploradores o tendríamos que serlo. En cambio, quien se mueve en la libertad asume su capacidad de transformación. Cuando tú asumes esa capacidad de transformación personal como algo concreto, real, específico y posible, entonces tú estás ya moviéndote en el campo de la libertad. Una libertad que no excluye, como he dicho yo acá antes, que no excluye la responsabilidad. Sí, muy bien, muy bonito. Tú quieres iniciar este proyecto, quieres iniciar esta empresa, quieres hacer este webinar, ya. Pero tienes que asumir que tienes que ser responsable por esto. Que se te puede criticar, que se te puede señalar. Y qué bueno que sea así, porque entonces tú puedes aprender, puedes crecer y puedes desarrollarte más, ¿no? ¿Qué otras características posee el liderazgo? Implica entender que los humanos tienen distintas motivaciones, ¿sí? Es decir, como he dicho yo antes, que los humanos somos diferentes, que tenemos una condición diferente. Cada uno de nosotros tenemos condiciones diferentes. Somos únicos, somos irrepetibles, ¿no? El liderazgo implica la capacidad de prever, muchachos, de anticipar. Un líder es alguien que es prudente. Lo he dicho ya y lo voy a decir un poco más adelante, ¿no? Alguien que es prudente, que tiene la capacidad de anticipar, que tiene la capacidad de ver. Ojo, el líder no es un nostálgico, no puede ser. ¿Por qué? Porque transformar implica ir hacia el futuro, ir hacia adelante. Y los nostálgicos son aquellos seres, a mi juicio, equivocados, que están enamorados del pasado, un pasado que no es, sino la proyección de sus propios deseos. Y los ansiosos están escondidos debajo de la cama porque tienen miedo al futuro, porque lo imaginan poblado de tragedia, de dolor, de desastre, de amenaza. El líder es una persona consciente del presente. Vive anclado en el presente, porque entiende que solamente desde el presente es posible transformar y construir el futuro. Prevé, porque no es un espíritu temerario, ¿no? Entiende que puede haber riesgos que hay que asumir y que hay que asumir responsablemente con adultez. Eso es prever, ¿no? Entiende también que la gente que lo rodea, la gente que forma parte de su equipo, son personas diferentes. Y entonces, por eso tiene que abrirse a ellos. No quiero entrar en la filosofía, pero yo hablo aquí de un aspecto fenomenológico, es decir, abrazar, comprender, buscar comprender en toda su complejidad y su riqueza al individuo, a la persona. No podemos hablar, como tan felizmente se hace en el mundo del management, de categorías o de labels, dicen en inglés, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De etiquetas, membretes, nombres, que me sirven sí para escribir papers y me sirven también para tener una idea más o menos generalizada de la situación. Pero solamente cuando nosotros estamos de cara a la persona, cuando somos capaces de sentir una empatía profunda con ella, de caminar en sus zapatos, de atenderla y de escuchar, entonces ejercemos esa capacidad de liderazgo en su máximo nivel. Dice, habilidad de inspirar para saber... ¿Qué caray? ¿Por qué no avanza? Ahí está, habilidad de inspirar para saber qué es el liderazgo. Hay que entender que la capacidad de inspirar es algo esencial en un líder. ¿Cómo se inspira? No a través de los saltos, no a través de los gritos, no a través de todos estos recursos baratos que tienen una función única, que es la de pinchar el nervio de las emociones. Es decir, esta gente lo que está buscando es cosechar emociones, reacciones. Y esto es un subidón, es como una droga, ¿no? Que acelera y luego baja. Si ustedes han corrido y tienen un reloj de estos que mide los pulsos, el pulso y el latido cardíaco,
Después de que corren, ustedes ven la gráfica y ustedes van a ver cómo se dispara, ¿no? Cuando estaban corriendo, y después ahí viene hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y recupera otra vez la línea de normalidad. Y eso sucede cuando hay alguien que ejerce un liderazgo tramposo, meramente emocional, y que busca reacciones. Yo creo que la inspiración no es eso. La inspiración es esto que está acá, y es tan importante que lo escribí incluso con una letra de un color diferente. Al hablar de inspirar, nos referimos al ejemplo que da como referencia a los demás ese líder. Si tú quieres saber cuál es la calidad de una persona, observa lo que esa persona ha hecho, observa lo que esa persona tiene en sus manos, lo que dice, lo que escribe, lo que actúa, lo que es capaz de hacer. El líder es un agente hacedor. ¿Estamos? Y diría incluso yo esto: observa el impacto que ha tenido en las personas, pero no el impacto emocional. Hay gente que puede seducir a una masa y todos terminan llorando. Es más, algunos terminan hasta suicidándose, como lo vemos en los cultos, ¿no? No me refiero a eso, me refiero a la transformación positiva, propositiva, generosa que sucede en quienes han estado en contacto con esos liderazgos. Bueno, ¿qué otra característica posee el liderazgo? Bueno, la habilidad de actuar de manera que exista un clima que invite a responder y a suscitar las motivaciones. Los que estamos en el mundo de los estudios organizacionales, cuando escuchamos esto del clima ya entendemos bien de qué se trata, ¿no? Es esto que se llama cultura organizacional. Cultura organizacional. Esto es bien importante. Bien importante. Es un concepto que nosotros podemos tomar prestado y aplicarlo a nuestra área de trabajo, a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos. ¿Cuál es esa cultura o cómo es esa cultura organizacional o de grupo, pues, en la que tú te encuentras? Eso que llaman a veces llaman la vibra, ¿no? Fulano de tal tiene muy buena vibra. Bueno, pues ahí estamos ya en presencia de la percepción de la presencia del otro. Ahora, cuando somos un grupo, cuando somos varias personas, ¿cuál es la vibra que se respira ahí? Para decirlo en términos muy coloquiales, tenemos disposición de ayuda, disposición de aprendizaje, disposición de enseñanza. Compartimos de verdad misiones, visiones, valores, visiones de mundo, lecturas de la realidad. O cada quien va a lo suyo. Tú trabajas en un lugar donde cada uno tiene una lista de cosas por hacer ese día y se desentiende de lo demás, las hace y se larga a su casa, tratando de escapar de ese espacio, de ese maldito espacio en el que tiene que estar para poder trabajar y para poder poner comida sobre la mesa. Pues si ese es el caso, estamos hablando de una cultura fétida, una cultura inoperante. Entonces, el líder tiene que transformar esa cultura. ¿Cómo? Modificando el corazón, transformando el corazón de la gente. Por eso estoy hablando yo aquí de un liderazgo con sentido, un liderazgo trascendente, que esa es otra palabrita que tú tendrías que escribir. Un liderazgo trascendente, con sentido. Es tan importante el ambiente laboral que el líder tiene que ser plenamente consciente de esto. Bueno, vamos ahora a la palabra sentido. Hasta aquí hemos hablado de lo que es el liderazgo, hemos hablado de las características que posee el liderazgo y ahora vamos a hablar del sentido, porque el título de este webinar, de esta clase, es cómo ser un líder con sentido en el siglo XXI, cómo aspirar a vivir ese liderazgo con sentido. Bueno, si ya sabemos más o menos de lo que se trata el liderazgo, un liderazgo real, auténtico, un liderazgo profundo, ¿verdad? No me refiero a ese liderazgo caricaturizado que nosotros vemos por todas partes. ¿Qué significa, pues, la palabra sentido? Y tú vas a ver ahora una imagen aquí. ¿Ya? ¿Qué es eso? Pues es una flecha, y una flecha que indica dirección. Entonces, el sentido es la primera acepción de la palabra sentido es
la de dirección. Por ejemplo, cuando decimos esta calle es de doble sentido. Estos de aquí van para allá y aquellos de allá vienen para acá. ¿Estamos? La primera definición es la de dirección. La segunda definición es la de experiencia. Como cuando decimos lo siguiente: ay, esto nunca lo había sentido, dice aquel que se enamora, ¿no? O aquel que está de pronto en presencia de algo que lo sobrecoge. Puede ser un paisaje maravilloso, alguien que ha tenido la fortuna de viajar a un lugar ahí bellísimo y entonces se planta delante de aquel bosque, de aquel desierto, de aquel mar y se siente sobrecogido, arrobado, ¿no? O sea, no arrobado como el arroba, me dicen ahora en las redes sociales, ¿no? De arrobamiento, es decir, se queda sin palabras, no puede expresar lo inefable, es decir, lo que no se puede explicar de tan grande. Aquello, imagínate que tu espíritu es como una copa, ¿no? Que se rebosa así como la cerveza, ¿no? Esto nunca lo había sentido. O aquel que besa a la muchacha o al muchacho por primera vez y se sobrecoge. O aquel que ve a su hijo, ¿no? Recién nacido, desnudo, sanguinolento ahí, temblando y pegando berridos, y entonces siente que aquello es una revelación de la vida. Y entonces piensa y dice, caramba, esto no lo había sentido. Entonces el sentido, pues, es experiencia. Sentido significa dirección y significa experiencia. Y después tenemos el siguiente punto, que es el de racionalidad. ¿Sí? Racionalidad. Como cuando decimos, eso que tú estás diciendo no tiene sentido. Estás diciendo un puro absurdo. ¿Ya? Si tú dices, no, es que yo estoy siguiendo una dieta que consiste en comer todos los chocolates que quieras y vas a bajar de peso. Entonces tú te quedas así pensando que hay gente que cree esas tonterías. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Muchacha, muchacho, eso que tú estás diciendo es un absurdo, eso que tú dices no tiene sentido. Bueno, entonces, fíjense bien. Vamos a ver. Hablamos primero de dirección, ¿se acuerdan? Después hablamos de experiencia. Y después hablamos de racionalidad. Es decir, son tres elementos, son las tres patas de esta mesa que es el sentido. Entonces, ahora vamos a ligar esto con el liderazgo. Un líder con sentido es aquel que sabe a dónde van. Imagínate tú a una persona que por la mañana se levanta, ¿ya? Y entonces empieza, sale corriendo, se mete a bañar, se guapea ahí, se pone la camisa, el vestido, lo que sea, se pone perfume, los zapatos, agarra la llave del carro, la bolsa, ¡pum! Sale corriendo. Se me hace tarde. ¿A dónde vas? Le pregunta a alguien. Y esta persona dice, no sé. Tú pensarás ahora, pues, eso que dices tú, Alejandro, no tiene sentido. Pues déjame decirte que sí lo tiene. Porque hay muchas personas que van por la vida y pasan por la adolescencia, la primera juventud, la adultez, se hacen viejos, llegan a la ancianidad incluso y no saben a dónde van. El líder tiene que ser el wake up call, ¿no? Despierta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cubadis. Yo tenía un amigo, teólogo, y jesuita. Y él un día platicando, estábamos conversando, y él me estaba hablando de la palabra arrepentimiento. Ustedes recordarán, pues, si son católicos o por cultura, porque es una cuestión propia de la cultura occidental. Esta cosa de
del miércoles de ceniza, ¿no? Y aquello de recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Y también se dice, cuando hay una imposición de ceniza, cuando se mancha aquí la frente, se dice, arrepiéntete y cree en el evangelio. Entonces uno piensa en la noción de arrepentimiento, pues como atrición, ¿no? Como sentir dolor, como sentir una culpa, sentir el peso de la culpa, el peso quemante de la culpa, decir, ¿por qué hice esto, Dios mío? Yo pensaba que eso era el arrepentimiento. Entonces, este señor teólogo, que además era un filólogo y que leía griego y latín y otras lenguas antiguas, y me dijo, no, Alejandro, no, en realidad el arrepentimiento, el sentido, fíjense ustedes, el sentido de la palabra arrepentimiento o el significado de la palabra arrepentimiento significa cobrar conciencia en alguien que está perdido. Entonces yo dije, wow, esto sí me interesa. A ver, dime, cuéntame más. Y entonces se quedó pensando y me dijo, oye, ¿te ha pasado alguna vez que vas al centro comercial, al súper o a un lugar, al cine, donde hay un estacionamiento y está muy lleno y hay muchos carros, muchos coches, y entonces tú tienes que estacionarte por ahí, ¿no? Y entonces vas al cine, por ejemplo, y pues ya vives la película y sales ahí medio atolondrado porque te reíste mucho, porque lloraste o porque lo que sea. Y sales y resulta que ya está oscuro y tal y cual. Y entonces vas caminando hacia tu automóvil y de pronto en algún momento haces ¡ay! Te das cuenta de que no es para acá, sino es para acá. Te das cuenta de que vas hacia otro lado, que no estás yendo en la dirección adecuada. Entonces me dice él, eso es arrepentirse, cobrar conciencia de que estamos perdidos y obviamente enderezar el camino, como decía San Juan el Bautista, ¿no? Dirigirnos hacia donde debemos dirigir. Entonces, el liderazgo es esto, el líder es esto, quien encarna ese liderazgo con sentido es el que sabe hacia dónde debemos ir y que va por ahí despertando, no dándoles palmadas así como los hipnotizadores. No, despierte a los que están hipnotizados, a los que están dormidos. Despierta, arrepiéntete, no, endereza tu camino, ponte pilas, vamos hacia un lugar definido, no te duermas, no pierdas el tiempo. Sentido en cuanto a experiencia, bueno, de lo que se trata es de que nosotros todos sintonicemos nuestra experiencia para crear esa cultura, ese clima ideal. Miren, voy a ser muy franco con ustedes. No todas las personas o van a despertar o van a ser capaces de sintonizar su sentido como experiencia con el sentido general de la comunidad dentro de la organización. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque tú no puedes imponerle a alguien. Imagínate que a ti te gusta mucho fulana o sutano. Y fulana o sutano no te pelan, pues. Entonces tú te paras y les dices, quiéreme, ámame y deséame. Pues se van a reír de ti porque no funciona así. El imperativo, el modo imperativo no funciona de esa manera. Sé feliz. Pues ¿cómo? No funciona así. Como aquello de que me da mucha risa, ¿no? Fíjate que estoy muy triste. Ay, hombre, no estés triste. Ay, Dios mío. Pues no se me había ocurrido, ¿no? Gracias. No funciona así. El querer caminar hacia un punto, el querer vivir ciertas experiencias, solo sucede desde, ¿se acuerdan lo que dijimos hace minutos atrás? Desde la transformación que ocurre en la libertad. Desde la libertad. Tú puedes, por coacción, si yo encadeno a una bola de personas y las pongo a trabajar, pues las esclavizo y pueden trabajar y producir cosas. Pero esto no tiene nada que ver con la organización. La organización es sobre todo la conciencia de la libertad de cada uno de sus miembros. Y el tercer punto, el liderazgo con sentido, sabe a dónde va, promueve experiencias comunes positivas y mantiene
el universo de la organización dentro de la racionalidad. Y esto es fundamental, muchachos. Me refiero a no perder el piso. El líder, yo decía, tiene que ser alguien humilde. Tiene que caminar con los pies descalzos, si es posible, en la tierra, para no perder esa distancia con la realidad. Es la realidad la que determina nuestros actos, no son nuestros deseos. Una persona puede enloquecer cuando confunde la realidad con el deseo. Es este principio realista el que debe estar ahí sobre la mesa siempre. Y debe ser sobre todo una especie de contrapeso, que un cable a tierra, ¿no? Que mantiene al líder vinculado con la realidad. Más adelante vamos a hablar sobre el pensamiento autocrítico y esto tiene que ver con esto, con la idea con el principio realista. En mi opinión, estos tres principios son necesarios para que ese liderazgo del que hablamos al principio, nuestra capacidad de involucrarnos para transformar, para dirigir, para crear confianza, para crear clima, para motivar, para organizar, para que todo esto que la literatura clásica de los estudios organizacionales muy bien define, tenga un sentido trascendente, un sentido último y trascendente, que es la transformación de la persona. Fíjense, yo he desarrollado todas estas notas, todos estos apuntes y todas estas, ¿cómo se llama? Pues todas estas clases que estoy generando ahora, que estoy creando ahora, a partir de la lectura de un artículo hace tiempo que lo tengo aquí. No sé si lo puedan ver. Si a alguien le interesa, pues me manda un mensaje y se lo envío, ¿no? Se llama A Logo Leadership Intervention, Implications for Leadership Development. Una intervención del liderazgo con sentido, las implicaciones del desarrollo del liderazgo. Que es una intervención, sí, como aquí lo dice, que fue reportada en un artículo publicado el año 2015, el 31 de agosto de 2015, y fue escrito por tres personas, que son Franz Scholz, Freddy Krauss, no lo sé, y Adele Thomas. Los tres están afiliados al departamento de business, de negocios de la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica. Básicamente lo que estas personas hicieron es traer la logoterapia del Dr. Viktor Frankl, a quien señalaré un poquito más adelante, e incorporarla al mundo del management y transitar, esto es bien importante, transitar del incentivo meramente material o meramente egótico al incentivo trascendente. Muy sencillo. Hay personas dentro de la organización que trabajan exclusivamente por el dinero que le van a pagar. Es decir, ellos lo que buscan es un trabajo. Entonces yo trabajo aquí de lunes a sábado, de lunes a viernes, y el resto del tiempo, el poco tiempo que me queda es mío y esa es mi verdadera vida. Por eso yo maldigo los lunes, porque es volver a tirar aquí ¿cómo se llama? A mover la pesada piedra, ¿no? Como si fuera un burro moviendo una piedra de molino. Esa gente lo que quiere es dinero para pagar sus cuentas. Quiere un trabajo para pagar sus cuentas. El segundo nivel es el nivel de aquellas personas que lo que buscan es una profesión. Sus intereses aquí son un poco más sofisticados, pero están centrados en sí mismos, son intrascendentes. Son inmanentes, pues se están centrados en su ombligo. Buscan una carrera. Lo que buscan es ascender. Claro que les interesa el incentivo económico, pero más aún lo que les interesa es el incentivo social, el reconocimiento de los demás, el prestigio que se adquiere. Mira, fulano empezó, limpiando aquí los baños y ahora va creciendo y ahora es el manager de esta área, no sé cuánto. O es el CEO, ¿no? El CEO de la compañía. Esas historias del self-made man. Esa es la idea de la carrera. En cambio, el tercer nivel, que es el nivel último, lo que se busca no es un trabajo
tampoco una profesión solamente. Lo que se busca es una vocación. Es decir, el sentido. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, el autor del Hombre en busca de sentido, que es un bestseller, un libro que además es considerado por el Congreso de los Estados Unidos como uno de los 10 libros más influyentes en la historia de la humanidad. Pues este señor Frankl, hablaba de la idea del sentido como el llamado último de la persona. Hasta que tú no encuentres una razón de ser, un sentido para tus pasos, un sentido de vida, tu vida será una vida cojitranca, una vida herida, una vida limitada. ¿No? Freud hablaba de que era el placer el objetivo final. Adler decía, no, te equivocas, no es el placer, es el poder. Y Frankl dice, no es ni el placer ni el poder, es el sentido. Entonces vamos a tratar de ligar a estos tres señores representantes de la psiquiatría austriaca, de la escuela austriaca, y vamos a ligarlo con lo que dicen estos investigadores de la escuela de Johannesburgo en Sudáfrica. El trabajo que busca el placer, es rudimentario, busca el placer de ese fin de semana en el que me voy a poder ir a un restaurante, me voy a poder ir al cine, me voy a poder emborrachar o me voy a poder quedar en calzoncillos todo el día viendo Netflix, comiendo pizzas. El poder del que habla Adler se vincula evidentemente con la idea de la profesión. Yo quiero el poder de ser respetado, el poder de ser admirado, el poder de tener a gente a mi mando. Y entonces liguemos la idea de la vocación con la idea del sentido, ¿no? A Frankl con la idea de un liderazgo que finalmente impulse a las personas a encontrar ese sentido dentro de la organización. La organización, muchachos, nunca me canso de decirlo, la organización es un modelo a escala del mundo de la vida, del mundo de los hombres. Entonces, dentro de la organización es posible para la persona encontrar su sentido, ya lo creo yo que sí, su vocación, ya lo creo yo que sí, siempre y cuando exista disposición de la persona, exista vocación de la persona. Bueno, ¿qué características posee el líder? Vamos hablando, ¿no? El líder con sentido. Ya estamos metidos en esta idea del líder, el líder con sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? Hablamos primero del liderazgo. Hablamos después de características del liderazgo. Ahora ya estamos hablando del líder concreto con sentido. Antes también expliqué lo que era el sentido. Espero estar organizando bien mi discurso el día de hoy. ¿Qué características posee pues el líder con sentido? Bueno, primero, son 7 muchachos, así que pónganse muy truchos. Primero es autoconocimiento. Tenemos que conocer. Si tú quieres ser un líder con sentido, si a ti te interesa explorar esta posibilidad, cualquiera que sea tu posición en la vida, porque recuerda, esto se puede ejercer dentro de la organización o fuera en cualquier otro grupo humano, en tu equipo de fútbol, en tu familia, en tu partido político, en tu iglesia, en tu universidad, con los vecinos. Tienes que conocerte primeramente. Tienes que entender lo que eres, pero sobre todo tienes que entender esto, que somos seres dinámicos. Vamos siendo, muchachos. ¿Me siguen? No somos algo dado, algo acabado. El ser es manar. Heidegger, el filósofo alemán, hablaba de la idea del ser como proyección, como proyecto, un proyecto constante. Eso es el ser. ¿Por qué estoy yo aquí ahora? Porque yo tengo aquí mis notas, tengo aquí la compu, tengo la cámara, tengo este micrófono y estoy aquí. Bueno, porque todo esto es parte de un proyecto de comunicación, porque todo esto es parte de un proyecto de posicionamiento personal, porque todo esto es parte de un proyecto que busca convocar a otras personas. Es decir, estoy siendo. Me estoy arrojando, nunca mejor dicho, ¿no? Imagínate que ves un cuadro en blanco. ¿Cómo se llama? Un canvas, un lienzo en blanco. Entonces el pintor empieza a arrojar pintura. Ese es el acto del ser. Está arrojando pintura porque quiere dibujar algo en esa pantalla. En ese lienzo. En el cine, ¿se acuerdan antes? Yo creo que eso ya no existe. Antes te sentabas en el cine y estaban los reproductores de las películas.
y por encima de tu cabeza ¡puf!, salía un rayo de luz potentísimo que estallaba en la pantalla y ahí se sucedían las acciones, ¿no? Veíamos la ilusión del movimiento de las fotografías y veíamos una película. Pues esa pantalla es el tiempo y tú eres la película que se está arrojando sobre esa pantalla. ¿Me siguen? Estamos siendo, yo estoy siendo ahora mismo. Y el potencial que yo tengo de impactar a otras personas está ocurriendo ahora mismo. No es el máximo que tengo, no, porque estamos siempre evolucionando, como lo he dicho, ¿no? Es importante entender esta concepción de la persona, esta concepción antropológica, yo diría que filosófica, particularmente metafísica. Prometo no meterme en estos asuntos, ¿verdad? Porque no tengo tiempo y esto no es de filosofía, ni tampoco creo yo tener tanta formación filosófica como para ello. No soy profesor de filosofía. Pero tiene que existir esta concepción del ser. Yo puedo hacer cosas y yo puedo trascenderme a mí mismo. Y mi compromiso es con esa trascendencia y con ese proyecto que soy yo. Un proyecto imperfecto que se va perfeccionando constantemente. Ese es el autoconocimiento. Claro, lo segundo lo acabo de mencionar ya, es la idea de la trascendencia. Entender simplemente que nuestras palabras y acciones nos trascienden y tienen la posibilidad de impactar a otras personas. Y que supone la construcción de escenarios vitales más plenos y más favorables para ellos y para nosotros también. Ustedes no tienen ni idea las veces que algún alumno o alguien que me ha escuchado hablar me ha dicho, fíjate que aquello que tú dijiste, bla, bla, bla. Entonces te cuentan cómo lo ligaron con su propia vida y en virtud de ese encuentro entre tu vida a través de las palabras, de tu discurso y la vida de ellos a través de su capacidad de escucha, de comprensión y su disposición, son capaces de generar transformaciones en las otras personas. Ojo, esto es importante para bien y para mal. Por eso uno tiene que ser tremendamente cuidadoso y sobre todo partir siempre de la buena voluntad. Yo puedo cometer burradas y si las cometo tendré que asumir las consecuencias de esas burradas y tendré que ofrecer una disculpa. Pero no va a ser porque yo sea un ser perverso y que yo quiera afectar a alguien, que quiera lesionar a alguien, ¿no? Ser trascendentes, entendernos trascendentes implica también una responsabilidad. Tercera característica que tiene el líder consentido es la prudencia. La prudencia es la frónesis de los griegos. La prudencia es hacer aquello que nosotros tenemos que hacer en el momento y en el lugar preciso. Hacer aquello que más conviene. Es un arte. Diría yo que es el arte de las artes y para los griegos era la virtud rectora, la virtud de todas las virtudes, es decir, saber tomar buenas decisiones. A mí me sigue pasando que a veces, sobre todo cuando te vas haciendo más viejo, te das cuenta de que cuando volteas hacia atrás, entonces ves tu vida como si fuera una película y entonces dices, ay, pero qué tonto. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me fui acá? ¿Por qué no me fui allá? Y entonces ahí, en esa película que es tu vida, en tu mente, todo es bien fácil, ¿no? Todo es facilito y el personaje que eres tú mismo es un tonto que nunca agarra el camino correcto. Pero eso, ¿saben qué, muchachos? Eso es un acto de crueldad contigo mismo. Es una salvajada. Evita hacer esto, me atrevo a recomendarte, porque implica que tú, con el conocimiento actual, con los datos actuales, juzgas a alguien que no tenía ese conocimiento, que eres tú mismo, y lo tildas de tonto, de torpe, de absurdo, de limitado. Hombre, pues dale ese conocimiento que tú tienes a ese que hace 10 años, 15 o 20 años andaba haciendo tonterías y vas a ver que cambia de acción. La prudencia es tener la capacidad, que sin duda alguna también viene de la experiencia, de saber que hay cosas que van a traer consecuencias negativas y que es mejor no hacerlas. Y que hacer estas otras cosas nos va a acarrear algo positivo y que conviene hacerlo. Eso es ser prudentes. Ya llegamos a la hora, muchachos. Prometo que ya voy a acelerar el paso. Voluntad. ¿Por qué? Porque el liderazgo consentido implica la acción.
La acción trascendente. Todos los liderazgos implican la acción, como vimos al principio de esta clase. Pero, no se equivoquen. El liderazgo con sentido implica acciones trascendentes. Yo quiero establecer una diferencia entre la voluntad y el voluntarismo. La voluntad es el poder de actuar de manera inteligente, y lo voy a subrayar aquí. Inteligente, toma nota. Organizada y sistemática. Y se me olvidó anotar algo aquí. Otro adjetivo. Irrealista. ¿Se acuerdan ustedes del concepto o del principio de realidad como un principio fundacional del sentido? Pues ahí está. De manera inteligente, organizada y sistemática. Yo voy a actuar en virtud de aquello que me hace a mí falta o que a la organización le hace falta. No toda la persona que actúa está trabajando. No todas las personas que se mueven están trabajando. No todas las personas que llegan a su casa agotadísimos y se acuestan a la cama y diciendo estoy muerto, están trabajando y haciendo lo que mejor les conviene. Imagínate que tú eres un buscador de tesoros. Voy a poner un ejemplo algo infantil, perdónenme ustedes. Eres un buscador de tesoros y resulta que un día pues sales y tomas ahí tu costal ahí con tus fierros, como dirían en mi tierra, y llevas ahí tu pala y un pico y qué sé yo. Y entonces llegas a un lugar y ese es un hoyo. Y trabajas ahí 5 horas en un hoyo y después te enfadas y te vas a otro lugar y empiezas a hacer otro hoyo. Y te vas por la vida dejando un rastro de agujeros vacíos detrás de ti. Y cada noche llegas a la cama muerto después de haber trabajado tanto y te echas ahí a la cama diciendo Dios mío, ¿cómo trabajo? Qué bárbaro. Soy una persona que está poniendo sus talentos en juego. Pues estás moviéndote mucho, estás haciendo muchas cosas, pero tú no estás trabajando. No te mueve pues la voluntad que es inteligente, organizada, sistémica o sistemática y realista. No, lo que te mueve es el puro voluntarismo, que es reactivo y emocional. Reactivo y emocional, estas palabras, caótico, reactivo y emocional, estas palabras son tan importantes. Cuando yo comencé la clase de hoy, yo estaba hablando acerca de los líderes de hoy, los líderes populares y cómo pinchaban el nervio de la emoción. Todo es caos, todo es esta reacción emocional, este sentir bonito, esta maldita imposición del sentimentalismo, ¿no? Sentir bonito, es que sentí muy bonito. Pero este sentir bonito no te va a llevar a ninguna parte. Es necesario que haya inteligencia, organización, sistema y una conciencia muy precisa de la realidad. Bueno, siguiente, generosidad, muchachos. Es importante que el líder con sentido sea generoso, que entienda que tiene que compartir con los demás, que entienda que forma parte de una comunidad, que entienda que su talento tiene que incorporarse a la suma de talentos de la comunidad a la que pertenece para que así todos puedan crecer. Un líder con sentido es un educador. Hay una pedagogía del liderazgo que a mí me interesa muchísimo y que de alguna manera trato de pues encarnar, ¿no? Con mis defectos y todo en eventos como este. Al venir hasta aquí, al poner en juego mi cara, mi voz, mi esfuerzo, mi compromiso y mi amor para que otras personas adquieran conciencia de lo que implica la transformación con sentido. Ustedes imagínense, miren, la generosidad es un principio comunitario sumamente efectivo. La idea de que yo voy y lucro, por ejemplo, exploto, lucro y después me retiro y me olvido de los demás es una idea absurda porque todos vamos en el mismo barco. A mí me conviene, visto desde una perspectiva meramente pragmática y si se quiere hasta cierto punto egoísta, a mí me conviene que fulano, que sutano, que mengano y que perengano prosperen, crezcan, se desarrollen. Porque entonces el mundo en el que yo vivo va a ser un mundo mejor. Las personas trabajadoras crean asociaciones productivas, virtuosas, que generan a su vez sociedades prósperas y también virtuosas. Las sociedades prósperas no suceden por accidente, no sucede porque Dios señaló a ciertos grupos y les dijo, ustedes van a ser prósperos y ustedes de allá van a ser pobres.
Esto es tener una lectura determinista del mundo, como ya hemos visto, y esto no es así. Es el trabajo, la participación, la asociación, lo que genera el crecimiento. No se es próspero por decreto. No hay estado que decrete mañana o pasado todos van a ser prósperos a partir del lunes. Eso no funciona así. No es de arriba, no es de la autoridad hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Es desde lo sencillo, de lo cotidiano, del trabajo de Juan, de Pedro, de María, de Raquel, de Claudia, de Víctor, de X, Y y de Z. Por eso es importante que existan liderazgos consentidos, porque los liderazgos con sentido son capaces de transformar comunidades e incluso naciones. Pueden cambiar la historia. Bueno, siguiente, la humildad, que me parece es ya el final. Y la humildad es un principio fundamental porque tiene que ver con la realidad. No sé por qué, seguramente es aquello que los teólogos llaman pecado original, ¿no? Que es aquello que un papa llamó alguna vez en una encíclica el gran misterio de la iniquidad humana. O para decirlo llanamente, la cabra tira al monte. Entonces las personas, por más comprometidos que nosotros estemos, ¿verdad? Con una idea, con una forma de pensar generosa, racional, bla, 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 es posible que nosotros empecemos de pronto a escuchar cantos de sirena y empecemos a creer cosas que no son, empecemos a creernos que somos aquello que no somos y empecemos a trabajar en contra de nosotros mismos aún sin darnos cuenta. Por eso la humildad es ese contrapeso, y la autocrítica, que creo que es el siguiente slide, la autocrítica que nos permite entender la humildad en este caso, que somos limitados, pequeños, llenos de defectos y de contradicciones. No pasa nada si lo aceptamos. No pasa nada. Porque esa es la realidad. Somos limitados, pequeños, llenos de defectos y contradicciones. Yo me siento de cara a personas que tienen grandísimo talento. Dios me ha dado la oportunidad, creo, de compartir la vida con gente que tiene muchísimo talento. Y entonces yo los observo, los veo y me seduce enormemente, ¿no? Enormemente. Digo, Dios mío, qué maravilla. Veo el fruto del talento, del trabajo y de la disposición de esta gente. Y yo me solazo. Ya, porque reconozco mis propias limitaciones. Tendré obviamente mis talentos. Alguno tendré, creo yo. Y bueno, ese talento tengo que trabajarlo. Y cuando nosotros, Juan, Pedro, María, Raquel, Víctor, X, Y y Z, nos reunimos, somos mucho, pero mucho más fuerte porque estamos conjugando nuestros talentos. El trabajo en equipo, muchachos, nos hace fuertes. Y hace posible que entre todos podamos sobreponernos a las dificultades y a los obstáculos que se nos pongan enfrente, que no podríamos superar si los enfrentáramos en solitario. Y por último, bien decía, el último punto aquí es el de la conciencia crítica. Esencialmente se trata pues de una distancia dinámica con nosotros mismos, de un vernos a nosotros mismos. Husserl, que era un filósofo, el padre de la fenomenología, hablaba de esa distancia y de esa epogé, que es una especie de paréntesis. Mira, lo voy a poner así fácil para entenderlo todo. Es como suspender aquello que vas a observar de toda conexión posible y tratar de hacer un análisis profundo hasta la raíz de aquello que tú estás contemplando. Nosotros podemos vernos a nosotros mismos también, dar unos pasos hacia atrás para tomar esa distancia crítica y dinámicamente observarnos. No solo se trata de asumir la humildad, que es una disposición del ánimo, ¿ya? Sino también utilizar esto que tenemos acá, que es el coco. No basta que te creas la Madre Teresa y que digas, ay, qué bueno soy. No, importa que tú analices lo que tú estás haciendo, tus ideas, lo que piensas. Ojo, que no debemos confundir la conciencia autocrítica con el escepticismo nihilista, tampoco con el relativismo, ¿no? Esta idea de decir, bueno, pues es que cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Bueno, sí y no. Cada quien tiene su verdad. Si vamos a un restaurante y nos pasan el menú, pues que cada quien pida lo que quiera comer. Eso es totalmente relativo, es totalmente opcional, tiene que ver con los gustos.
Pero si tenemos que definir si es bueno matar a X o a Y, entonces ahí ya no se puede decir, bueno, pues que lo mate si quiere. No, pues son sus gustos. A él le gusta matar gente. Tiene esa maña. Óigame, no. Tiene que haber un principio ético. ¿Se acuerdan al principio? Hablaba de un marco moral, un marco ético que rija las acciones. Entonces, el autocriticismo debe suponer precisamente un reconocimiento de ese marco ético que rige nuestros actos. ¿Estoy violentando las propias reglas que he establecido? ¿Estoy tratando de manipular a lo mejor? ¿Estoy desatendiendo a la gente que yo lidero? ¿Estoy fingiendo que les pongo atención cuando no me importa un carajo y no soy capaz de caminar en sus zapatos? Es una especie de, digamos, de examen de conciencia, pues, ¿no? La conciencia crítica lo que busca es relativizar, ¿ya? Es proponer nuevas lecturas, dinamizar, crear alternativas, movernos hacia adelante. Es un proceso no solamente intelectual, sino también es ético, como he dicho, ¿no? Si yo tengo un sistema, una lectura del mundo que me funciona y resulta que no hago absolutamente ningún cambio, pues estoy frito porque aquello se va a fosilizar. Sí, mi sistema de creencias, mi método, mi forma de ser un líder quizás es muy completa, muy refinada y muy acabada. Sí, pero hay una cosa que no estás contemplando, muchacho, que es el paso del tiempo, la historia. Hay un eje que se está moviendo ahí, ¿no? Que es el paso del tiempo. Tenemos que adaptarnos constantemente. Tenemos que ser conscientes de nuestra condición humana, que es la del cambio. Bueno, finalmente el concepto de una especie de añadido aquí, el concepto de logo leadership, ¿no? El concepto de logo leadership que yo le llamo logo liderazgo. También yo le llamo logo liderazgo, ¿eh? Logo liderazgo. Logo leadership es en inglés, pero la biografía o ¿cómo se llama? La bibliografía o el estudio al asunto es más bien limitado. Y es una pena porque hoy vemos cómo, por ejemplo, en el mundo de la organización, en el mundo del liderazgo dentro de la organización, dentro del Human Resources Management o de Human Capital Management, hay una tendencia sobre todo a la idea de la inclusión, de la diversidad, y todo esto está muy bien y era necesario, evidentemente, pero no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos en las preferencias sexuales de las personas, las preferencias afectivas de las personas, su apariencia física, su condición, su edad, todo este tipo de cosas son la persona, pero no son toda la persona. Entonces, si nosotros no asumimos el liderazgo como algo que va más allá, algo que trasciende, es decir, que penetra en la esfera del logos, en la esfera del sentido, entonces creo que estamos perdidos, ¿no? Creo que estamos, no perdidos necesariamente, estamos siendo despistados, pues, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Estamos siendo limitados. Es como ir a un restaurante a comer y entonces pides ahí una entrada y un plato y solamente eso. Y te acostumbras a pedir eso y no te das cuenta que hay otras cosas que puedes pedir para completar tu cena, ¿no? Entonces, el concepto del logo leadership parte del concepto de liderazgo común, como ya vimos, creo que con suficiencia durante los últimos 85 minutos. La diferencia radica en los fines últimos. Esa es la diferencia. A mi juicio, el logo leadership o el liderazgo con base en el sentido es último en el sentido de que tiene una concepción antropológica total y acabada de la persona. El logo liderazgo o el logo leadership no tiene como fin último la productividad, pero no la desdeña, por supuesto, porque estamos dentro de la organización y entendemos que el profit es esencial para la vida de la organización, es la sangre de la organización, el lean flow, ¿no? Como dicen los expertos en el mundo de las finanzas. ¿Ya? Pero no solamente es esto, no solamente es el dinero como la gente que busca el trabajo. Tampoco es el prestigio, es algo más, es la vocación, es el sentido, es una razón de ser. Que los accionistas incrementen sus ganancias es fabuloso y es la prueba de que las cosas están haciendo bien.
Pero no basta esto. Además, es necesario lo intangible que paradójicamente es lo que sustenta y da sentido y le da coherencia a todo lo que nosotros hacemos. En el mundo de la empresa, muchachos, hay 3 esferas. Ustedes han visto estas 3 esferas entrelazadas. Es como un código, como un diagrama de Venn, que son 2, pero le agregan otra, ¿no? 3. Se le conoce como el nudo Borromeo. Bueno, pues imagínense que hay 3 esferas y en el centro está el concepto de la organización o de la empresa. Estas 3 esferas son como 3 lecturas o 3 aproximaciones o 3 énfasis que podemos tener. El primero de ellos es la aproximación financiera. Quienes ven a la empresa como un sistema de generación de recursos financieros que se tiene que mantener súper aceitado o súper funcional, porque si no nos morimos todos. Y no les falta razón. Pero la empresa es más que esto, ¿eh? Entonces, son estas gentes que están pensando en el budget, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el presupuesto. Hay que cortar gastos, hay que hacer esto. Están siempre con números en la cabeza. La segunda esfera es la esfera del sistema. Digamos, la gente que tiene esta visión ingenieril y que asume que la empresa, pues, es más que un organismo, es una máquina complejísima que tiene una serie de funciones, ¿cómo se llama? Movimientos, prácticas, recursos en juego, dinámicas, desplazamientos, todo buscando un objetivo común, que es producir cosas o producir servicios. Y esto es importante porque los que están en el mundo del sistema dicen, mira, si tú, financiero, tú te sientes muy bien administrando dinero, pero sin nosotros, sin sistema, pues no hay dinero que valga. Y no hay forma de hacernos de dinero, así que a ver si nos vas respetando. Y la tercera esfera es la esfera del humano, que es obviamente el team o el equipo donde yo juego. Por una razón, yo en algún momento me di cuenta de esto. Puede haber empresa, no puede haber empresa sin dinero. Perdón, puede haber empresa sin dinero. Puede, sí, claro que sí. Puede haber empresa sin sistema, pero nunca podrá haber empresa sin persona. Entonces, el corazón de la empresa es la gente. El corazón de la empresa es la persona. Tú me vas a decir, ¿pero qué empresa va a haber sin dinero? Bueno, sí, pues te estoy hablando de una empresa extremadamente rudimentaria, de una semilla de... Ya, la empresa está aquí, así como el skyline de Manhattan o los edificios de la universidad donde yo trabajo. Alguna vez estuvieron aquí en la cabeza de alguien o de algunos. La empresa necesita anidar en el corazón y en la cabeza de la gente. Aún más, si tú quitas a la gente de la empresa, pues ¿quién se va a hacer cargo de las finanzas? ¿Quién se va a hacer cargo de los sistemas de producción? ¿Los robots? ¿Solamente los robots? Eso no es posible, por lo menos no lo es posible hoy en día. Entonces, el logo liderazgo entiende esto, el énfasis de lo humano, y entiende que el ser humano, la antropología que se tiene, o la visión, o la concepción del humano, es trascendente. No se le ve como una pieza más del engranaje, no se le ve como un empleado que mueve cosas nada más. Se entiende que es importante y es fundamental e incluso trascendente y urgente que esa persona se transforme y que entienda que dentro de la organización va a encontrar una vocación o no. Y si no la va a encontrar, lo mejor para ella o para él y para la organización es separarse para siempre, ¿no? Separar los caminos. Que nadie esté ocupando un puesto que no le corresponde, porque no tiene el talento, la capacidad, la voluntad, el deseo, o no está comprometido, lo que sea. Pero si no tiene esta capacidad, si no tiene estas características, la persona no tiene por qué estar ahí. Salvo que, claro, exista realmente la voluntad y su capacidad de transformarse, del deseo, ¿no? Recuerden que la transformación ocurre desde la libertad personal. Bueno, después, para terminar, ahora sí ya el último slide,
es el de el logo líder y el mundo virtual. 1 hora y 20 minutos. Yo dije 1 hora, hora 30 máximo, así que voy en buen camino. El logo líder y el mundo virtual. El logo líder, así le llamo yo, ¿no? Y esto es importante porque es la actualidad. El logo líder y el mundo virtual. El mundo virtual, muchachos, es el nuevo mundo. Y esto creo que ha quedado de manifiesto más que nunca con el advenimiento de la pandemia de COVID-19. Durante los últimos 18 meses hemos estado nosotros atravesando una situación de contingencia con mayor o menor dificultad. Y gracias a esto, perdonen la expresión, yo sé que es un poco fuera de tono, ¿no? O debido a esto, mejor dicho, fue que sistemas, recursos, herramientas tecnológicas que han estado ahí durante un buen tiempo, resulta que de pronto cobraron una vigencia que no tenía. Entonces la gente se dio cuenta de algo que muchos locos nos habíamos dado cuenta ya durante más de una década, ¿no? Que están ahí, que funcionan, que son operativos y que tenemos que utilizarlos. La diferencia está en los fines últimos. Lo que sucede en el mundo offline sucede en el mundo online. Igual. Es decir, el marco ético del liderazgo opera en ambos lados de la esfera. En esta relación tridimensional simultánea que ocurre en una reunión de personas dentro de una habitación y lo que ocurre ahora mismo, ¿no? Que es una cuestión asincrónica, distante. Yo estoy aquí ahora, pero después voy a subir esto a YouTube, va a estar al alcance de mucha gente y yo voy a estar haciendo otras cosas, pero este mensaje va a quedar aquí. Y además este mensaje tiene la capacidad de reproducirse, no tiene la habilidad de la reproducción, de la reproductibilidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo no asumir estas maravillas tecnológicas? ¿Cómo dejarlas ahí al traste? Es como comprarte un Ferrari o un Maserati, no sé cómo se llaman esos coches carísimos, comprártelo y resulta tenerlo ahí estacionado y pues nomás ir ahí el domingo a misa o ir al cine en él. Ya. Entonces tienes unos recursos maravillosos que no estás utilizando, ¿no? Yo creo que el líder consentido tiene que ser muy consciente de eso, porque el líder consentido es un líder muy consciente de su actualidad. Acuérdense del principio de realidad. Entonces, tiene que asumir este espacio como la nueva oportunidad de la evangelización. Y sí, uso este término porque yo estoy comprometido con la evangelización del liderazgo consentido, ¿no? Es decir, asumo como algo necesario para nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo asumo, me tomo prestado el término pues de los predicadores religiosos, ¿no? La única diferencia es que yo aquí en estos clases, en estos webinars, no estoy distribuyendo mensajes religiosos, sino mensajes de liderazgo, es decir, de todo lo que he visto durante la hora y media, ¿no? De conciencia, de transformación, de autocrítica, de humildad, de generosidad, de disponibilidad, de prudencia, de sentido común, de voluntad, de acción, de compromiso, de conciencia del ser dentro de la comunidad a la que pertenece. Además, el logo líder creo yo que tiene que asumirlo todo con un enorme profesionalismo. Y creo yo que tiene que entender que la seriedad con la que se abordan este tipo de interacciones en el mundo offline, es decir, en el mundo cara a cara, tienen que suceder en el mundo online, que es el mundo en el que yo me encuentro ahora mismo, ¿no? En el mundo online estamos teniendo una interacción y no por eso pues voy a estar aquí con una cerveza y con, no sé qué sé yo, en calzoncillos en la cama hablándote, ¿no? Yo creo que ese no es el caso. Las redes sociales hay gente que las utiliza para eso, me parece muy bien, de verdad, pues es válido, pero no para el proyecto de diseminación de estos saberes que yo quiero compartir con todos ustedes. Como es obvio, la particularidad del medio supone retos particulares que deben ser atendidos según su naturaleza. Eso es así, ¿verdad? Porque lamentablemente no tengo la posibilidad ahora mismo no tengo la posibilidad de compartir con ustedes el mismo espacio. Y eso siempre, muchachos, siempre va a ser una pérdida. Porque no tengo ahora mismo la capacidad de comunicar con todo el cuerpo.
comunicar con el lenguaje verbal, pero también con el lenguaje corporal. Y ustedes no van a ser capaces, por la distancia que existe ahora mismo, de conocer, de aprenderme, de conocerme en toda mi dimensión humana, solamente a través de esa pequeña ventanita que está por ahí donde se ve mi cara, ¿verdad? Pero bueno, hay pérdidas, sí, pero hay muchísimas ganancias también. Por ejemplo, la reproductibilidad. Si yo voy a una reunión y tengo a 100 personas ahí y estoy hablando con ellos, pues qué bien, qué bueno, qué suave, qué maravilla, qué plenificante. Pero es mensaje, la experiencia queda ahí, solamente ahí. En cambio, a través de las redes sociales, este mensaje se reproduce y va más allá. Y como parte de este proyecto, pues tú te puedes sumar desde ya, ahora mismo, suscribiéndote a este canal, compartiendo este video, dándole like o dándole me gusta a este video. Y si hay algo en lo que yo te puedo servir, si te interesa ponerte en contacto conmigo, bueno, si te interesa ponerte en contacto conmigo, pues puedes hacerlo a través de mis redes sociales que están al principio del video, ¿no? En Twitter, @AlexRamaMX, y mi página web que es www.alexramamx.com. Ha sido un placer, de verdad. No te voy a quitar más tiempo. 1 hora y 26 minutos. Me parece lo justo, me parece suficiente. Este es un tema muy rico, es un tema que no se puede agotar en tan poco tiempo. Pero este es solamente el primero de muchos webinars que voy a estar compartiendo con todos ustedes. ¿Sale? Bueno, entonces eso es todo. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós.